El cardenal George Pell, quien ejerce como consejero financiero del Papa Francisco, testifica en Roma ante la Comisión Gubernamental de Australia, que investiga casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica y que ocurrieron en diócesis del país oceánico mientras ejercía como sacerdote y arzobispo entre los años 1996 y 2001. 15 víctimas estuvieron también presentes en la videoconferencia y pidieron a la Iglesia Católica que las escuchen y dé un gesto claro que demuestre una preocupación sincera, real, por ellas. Déjenme simplemente decir esto como una clarificación inicial, y es que no estoy aquí para defender lo indefendible. La Iglesia ha hecho que sus normas sean más estrictas y está trabajando para darle un remedio a este problema, pero la Iglesia, en muchos lugares, claramente en Australia, ha decepcionado a muchas personas. No estoy aquí para defender lo indefendible. A esta hora saludamos en vivo en Ciudad de México a Alberto Atié. Es sacerdote, fue sacerdote, actualmente es reconocido activista contra la pederastia. Señor Atié, una buena noche, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Carlos, mucho gusto saludarles. Hoy el cardenal Pell, cercano colaborador del Papa Francisco, reconoce errores de la Iglesia, esto como parte de su testimonio por una investigación por presuntos abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Australia. ¿Tarde este reconocimiento? ¿Cree que la posición del Papa Francisco al día de hoy sobre estos casos pudiera llegar o conllevar a la justicia? Bueno, lo primero que habría que decir es que no se trata de errores. Un error es cuando se tienen varias opciones que no implican daños a terceros, como es el caso de la pederastia y del encubrimiento complicitario. Se trata de delitos y de delitos muy graves porque así los ha marcado la Convención Mundial de los Derechos del Niño y así lo han tipificado casi todos los países del mundo. Entonces no se trata de errores, se trata de delitos muy graves y que fueron cometidos serialmente precisamente porque fueron protegidos por sus autoridades locales. En el caso del cardenal y entonces arzobispo Pell, pues fue exactamente lo mismo en Australia, ¿no? Ahora, ¿qué espera una figura como usted, que estuvo vinculada a la Iglesia, que denuncia este tipo de situaciones? ¿Qué espera en lo más pronto, en el corto plazo, tanto de la Iglesia como de la justicia, del Poder Judicial en cada uno de los países donde se presentan este tipo de denuncias? Bueno, por un lado, como ustedes han podido escuchar tal vez en varias ocasiones, el Comité de los Derechos del Niño le dictaminó a la Santa Sede un informe muy claro y muy contundente y una serie de recomendaciones en donde le estaba indicando a la Santa Sede su responsabilidad institucional en el encubrimiento de decenas de miles de casos en el mundo. Y estos han ido surgiendo. Acaban ustedes de escuchar hace poco el caso de Bélgica, 1000 víctimas indemnizadas, algunas de ellas. Estamos en casos de México, en donde el Papa estuvo aquí y se le presentaron casos de 5 arzobispos y obispos mexicanos. Lamentablemente el Papa no se pronunció nada al respecto, sino ya solo en un avión de regreso a Roma y donde les pedía su renuncia a los que encubrían a sacerdotes pederastas. Pero el problema es mucho más grave. No se trata solo de renunciar, como fue el caso también del cardenal Pell, que ahora es consejero del Papa y tiene un cargo muy importante en la Santa Sede. Se trata de incriminarlos por delitos graves, y en eso los elementos que nos proporciona el Comité de los Derechos del Niño es clarísimo. Hay una responsabilidad institucional y hay un experto jurista que ustedes deben conocer probablemente, que se llama Jeffrey Robertson, y en Australia lo conocen muy bien, que es consejero de la Reina y experto en derecho internacional, que tipificó estos delitos como de lesa humanidad. Eso es a lo que habría que buscar llegar en algún tribunal penal internacional, el de La Haya o algún otro, donde podamos presentar estos casos no solo como casos aislados, sino como un modelo sistemático, un comportamiento institucional, que es de lo que se trata lamentablemente por parte de la Iglesia Católica.
Señora, ¿qué debe cambiar la Iglesia para evitar que se sigan presentando casos como este? Si usted habla de decenas y hay muchísimas denuncias en el mundo entero. Exactamente, es que la Iglesia Católica, y lo dice en sus propios documentos, para proteger su imagen y a sus autoridades y para lo que ellos llaman evitar un escándalo, en lugar de contener a los abusadores y entregarlos a las autoridades correspondientes en los países donde se cometían los delitos, lo que hizo fue protegerlos. El caso del cardenal Pell es muy parecido al del cardenal Bernaló en los Estados Unidos, al del cardenal Riviera de México, al cardenal Castrillón Hoyos de la Santa Sede, que felicitó a un obispo en París por no entregar a su sacerdote, sino protegerlo. Es decir, es un mecanismo diseñado e implementado desde la Santa Sede y con la aprobación de los papas, hoy el Papa Francisco, en donde este tipo de movimientos, de cambios de parroquias, de protección, de silencios, etcétera, son estrategias diseñadas en la Santa Sede e implementadas por los obispos en sus diócesis. Este mecanismo es el que tiene que terminar y eso es lo que el Papa Francisco debería de atender y de dar por terminado en su papado el mismo, cosa que no ha hecho. Todo lo que ha tratado de hacer no son verdaderas soluciones, son expresiones valiosas, condenas públicas, pero no tienen la necesidad de llegar al fondo como se lo planteó el Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. Agradecemos a Alberto Atíez, fue sacerdote, actualmente es reconocido activista contra la pederastia, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Una buena noche.